Bienvenidos, pueblo de Dios, remanente fiel. Quiero creer fervientemente en mi corazón de que han estudiado la primera parte del diezmo. Está vigente hoy, porque esta es la segunda parte y vamos a seguir este estudio, escudriñando el corazón de Dios para entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para sus hijos en el tiempo presente, en que nos encontramos en la gran tribulación. ¿Recuerdan que lo vimos también? Aquellos que han lavado su vestido en la sangre del Cordero y han salido de la gran tribulación. ¿Cuándo lavaron su vestido en la sangre del Cordero? Cuando confesaron a Jesucristo como Señor de su vida, como Salvador. Y creyeron que fue Dios su Padre que le levantó a los muertos. Pasaron de muerte espiritual a vida espiritual. ¿Y dónde está? En la gran tribulación. Porque yo que pasé de muerte espiritual a vida espiritual, ¿se termina la gran tribulación? No. Pero ahora tengo herramientas para vencer en la competencia espiritual. De eso se trata, tener las herramientas. Y Dios te las entregó y te las entregó todas y de una sola vez. Ahora eres tú el que por la práctica diaria, así como un atleta, se prepara para vencer en la arena de la competencia. Al comenzar este estudio sobre el diezmo, habíamos comenzado por el libro de Malaquías. Ahora retomaremos este pasaje. Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malaquías 3:9. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Nosotros debemos tener presente que Dios dice, mía es la plata y mío es el oro. Y eso está en Ageo 2:8. Y sabemos que Dios no miente ni se arrepiente. Él dijo y no hará. Así que si Él dice, maldito soy con maldición, todos aquellos que no cumplen a cabalidad las leyes y mandamientos de Dios, malditos sois. Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Quieres tú participar de ese robo por ignorancia o por incredulidad? Nosotros debemos tener presente que Dios dice, mía es la plata y mío es el oro. Ageo 2:8. No está hablando fruto de la tierra, ¿se dan cuenta? Para aquellos que dicen, no, es que el diezmo era para ese tiempo, era para los que sembraban trigo, los que tenían papa, no sé, porque tenían animales, entonces lo entregaban como diezmo. Pero aquí no está hablando de cosas, de frutos de la tierra o frutos de animales. Mía es la plata y mío es el oro. Ageo 2:8. Sabemos que Dios no miente ni se arrepiente. Él dijo y no hará. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme, ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no se abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Lean este versículo de nuevo con todos sus sentidos puestos en lo que Dios le está comunicando. Traed todos los diezmos al alfolí. Como yo les decía en algún momento, nosotros diezmamos. Lo que yo produzco por la labor de mis manos, por el trabajo que yo hago, creo que se los dije, yo trabajo en una farmacia, y por mi sueldo de ese trabajo, yo diezmo. Y como no quiero fomentar zánganos, sanguijuelas, sino que quiero que ellos trabajen con sus manos para que le prueben a su gente, a sus seguidores, cómo Dios los bendice por la labor de sus manos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo guardo ese diezmo. Y cuando hay alguna necesidad para el movimiento de la palabra, se ocupa ese diezmo. Porque es para el movimiento de la palabra.
Por ejemplo, se ha comprado un notebook nuevo, que es donde estamos grabando ahora. Se compró una Valier, se compró, no sé, infinidad de cosas que hemos ido comprando para bendecir la vida de aquellos que nos escuchan y ven. Y hemos tenido tiempo para hacerlo junto con mi esposa, sin dejar yo de trabajar en mi labor secular o ella de hacer sus labores en la casa. Y si ustedes lo han notado, nosotros nunca hemos pedido dinero. Nunca hemos pedido dinero. ¿Sabes por qué? Porque nuestra suficiencia, no son ustedes, sino Dios. Dios es el que promete. Lean ahora Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Cuál es mi casa? Hay alimento en mi casa, dice Dios. ¿Qué son ustedes? El templo del Dios viviente. Entonces, vean la simpleza de la palabra de Dios. Ustedes son el templo del Dios viviente. Ustedes son la casa de Dios. Hay alimento en tu casa. Es decir, tú bien alimentado. No pases hambre. ¿Entiendes? Trae todos los diezmos al alfolí, ya hay alimento en mi casa, y yo soy la casa, yo soy el templo del Dios viviente. Y probadme ahora en esto. Dios dice que lo probemos. Dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Muestren el poder de Dios, cumpliendo sus principios, trabajando con sus manos, viendo cómo Dios los prospera y viendo cómo Dios los sobreabunda, para que otros también quieran vivir lo mismo que ustedes. De eso se trata, ser ejemplo, no de labios, porque es muy fácil ser ejemplo de labios. Yo grito bien fuertemente, entonces soy ejemplo a los demás. Entonces a mí me agarra el espíritu y yo me revuelco en el suelo, yo soy ejemplo a los demás. No es que yo lucho por un puesto en el coro, porque yo soy ejemplo a los demás en el coro. O tocando algún instrumento. ¿Eso es lo que Dios espera de mí? No. Lo que Dios espera de mí es que su templo, que soy yo, esté bien alimentado. Por tanto, debe estar bien vestido. Y sumado a todo lo anterior, yo entiendo que todo lo que yo recibo es de Dios. Entonces a mí no me pertenece el 100%. Y de ese 100% solo Dios me dice que yo debo cumplir con el 10%. Y Dios dice que es toda la plata de Él y es todo el oro de Él. Pero me pide a mí solamente el 10%. Y probadme ahora en esto. Estamos en Malaquías 3:10. Dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos. Esta es una promesa de Dios. Pruébalo, cumple el diezmo, pero de corazón alegre, no dudando nada. Diezma, separa el 10% de todo lo que Dios te ha prosperado y entiende que ese dinero que tú tienes en tu mano le pertenece a Dios en su totalidad, porque de Él es el oro y la plata. Pero Él solamente te está pidiendo que lo pruebes, sacando el 10% de lo que Él te ha prosperado. Y como te dije, lo guardas. Si no confías en el liderazgo que tienes, lo guardas. Compras Biblias. Busca Biblia de 1900. Están carísimas. ¿Sabes por qué es tan carísima la de 1960? Porque quieren meter el engaño de las Biblias nuevas. Biblias a las cuales le han cambiado palabras y Dios ya no es la palabra de Dios porque ha perdido el sentido, ha perdido el impacto con los cambios que le han hecho. Y nosotros lo pudimos ver que aún en la Biblia 1960 pusieron logos en Juan 1:1, siendo que deberías decir, pusieron verbo, cambiando la palabra o la traducción o el significado de la palabra logos, le pusieron verbo, siendo que es palabra. Y como ese ejemplo ustedes van a encontrar muchos en las Biblias modernas.
Incluso se está hablando de que los sodomitas y lesbianas van a tener su propia Biblia porque Dios los ama a todos. Ese es otro engaño del adversario. Dios amó al mundo, es cierto. Y entregó a su Hijo Jesucristo por todo el mundo, es cierto. Pero también dijo, ve y no peques más. Así como lo hicimos nosotros un día. Confesamos Romanos 10, 9 y 10 y ya no cometíamos los mismos pecados de corazón que cometíamos antes de renacer, porque eran de corazón. Creíamos fervientemente que estábamos haciendo lo correcto. Es cierto, hoy día también yo puedo cometer errores, puedo caer en pecado, pero no van a ser de corazón. ¿Te acuerdan cómo Pablo eh, pecó al querer bajar a Jerusalén porque él prefería morir? Y él sonaba muy religioso, pero era la voluntad de Dios y le había mandado a un profeta Ágabo que le dijera, no subas porque así van a atar. Le había mandado a unas mujeres que profetizaban, todos los hermanos le decían que no subiera, él porfió y casi muere. Por la gran misericordia de Dios, él no murió. Es lo mismo que está diciendo Dios hoy día a nosotros. No sean tosudos, prueben a Dios. No tengan dureza de cerviz, prueben a Dios. Háganlo, de corazón alegre. Padre, esto he recibido, este es tu diezmo, porque todo el oro que yo tengo en mi mano, toda la plata que tengo en mi mano, te pertenece. Pero tú me estás pidiendo solamente el 10%. ¿Tu promesa cuál es? Probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y no es tan solo bendición espiritual. Lo vamos a ver. No es tan solo una bendición espiritual. Sí es cierto y es primordial recibir esa bendición completa y perfecta de Dios, una bendición espiritual completa, que Dios energice en mí los 5 ministerios para yo servir la palabra de Dios a otros. Que Dios me dé información por medio de palabra de ciencia, me instruya a qué hacer con esa información por medio de palabra de ciencia, me haga entender qué tipo de espíritu diabólico son los que me están rodeando por discernimiento de espíritu. Todo eso lo voy a lograr por manifestar, hablando en lengua, escudriñando lo profundo de Dios, dando gracias bien, intercediendo por los santos y escudriñando aún lo profundo de Dios. Jesucristo, recuerden, la promesa de Dios, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Jesucristo nos dejó su paz. Jesucristo el Hijo de Dios, ¿se acuerdan? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Apliquen esas dos palabritas al diezmar. No se turbe vuestro corazón, no aniden pensamientos, porque el adversario se va a encargar de mandarte dardos de fuego a tu mente para decirte que no te va a alcanzar a cubrir tus necesidades porque tienes 10% menos. No permitas ser robado. No tengas miedo de que Dios no vaya a cumplir su promesa, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Jesucristo nos dejó su paz. El Hijo de Dios nos dejó su paz. No debemos turbarnos ni tener miedo en nuestro corazón, que es el centro de creencia de nuestra voluntad. Malaquías 3:11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová a los ejércitos. ¿Te das cuenta cuán grande es la bendición de hacerlo con un corazón honesto, con un corazón entendido? Que el 100% de lo que yo recibo por la labor de mis manos le pertenece a Dios. El 100%. Pero Dios me dice que lo pruebe entregando o apartando solamente el 10%. Lean Malaquías 3:11. Primero te dice Dios, abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Pero las bendiciones no terminan ahí. Malaquías 3:11. Reprenderé también por vosotros al devorador,
y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el devorador? El diablo. El diablo. ¿Qué promete Dios si tú cumples este principio en tu vida? Reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Se acuerdan lo que también en algún momento leímos? Que Dios peleaba por nosotros. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quieren que Dios reprenda al devorador? ¿Que este archienemigo de Dios no destruya el fruto de vuestro trabajo? ¿Y que tus esfuerzos no sean estériles? Entonces cumplan esta ley inmutable. Cumplan con el diezmo de todo lo que Dios les haya prosperado, porque manifestarán la bendición de Dios en todos los ámbitos de sus vidas. Malaquías 3:12. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Recuerdan lo que yo les decía? Sean ejemplo, para que vean en ustedes ese andar de victoria y con poder, para que otros también tengan esa gana de llegar a conocer, de entender y de caminar y vivir lo que ustedes viven. Ser ejemplo. Malaquías 3:12. Y todas las naciones os dirán bienaventurados. Es decir, toda la gente que te rodea decir, oye, que soy bendecido. ¿Qué estás haciendo? Entonces tú ahí con toda la sabiduría de Dios transmite, yo diezmo. Yo cumplo este principio. Yo pruebo a Dios mes a mes, si no abriré la ventana de los cielos para que lluevan bendiciones hasta que sobreabunde en mi vida y en la de mi familia. Porque ustedes varones son cabeza del hogar. Y ustedes mujeres, si no están casadas, son cabeza de ese hogar. Si no tienen un varón. Porque Dios no hace excepción de personas. Tanto hombres y mujeres pueden recibir esta promesa en sus vidas. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. En estos tiempos de gran tribulación en que nos encontramos con guerras, rumores de guerra, pestes, hambrunas, diversas enfermedades y carencias de toda índole en el mundo entero, ha ocasionado que muchos caigan en prisiones tanto mentales, así como también en prisiones físicas ocasionadas por el Dios de este siglo, que con su rugido de león ha paralizado y apagado la creencia de muchos, donde ha sido puesta a prueba nuestra resistencia ante los ataques despiadados del adversario de Dios y nuestro. Porque no es tan solo el adversario de Dios, entiendan. También es nuestro adversario. Nosotros somos renacidos del Espíritu de Dios. Somos el templo del Dios viviente. Entonces el diablo quiere destruir ese templo que alberga a Dios en Cristo, en nosotros. Por eso es una competencia. Por eso dice, donde ha sido puesta a prueba nuestra resistencia ante los ataques despiadados del adversario de Dios y nuestro, y nuestra resiliencia y compromiso para con Dios. Los gobiernos y muchas religiones transaron aceptando estos ataques como algo normal y hasta beneficioso. ¿Se han dado cuenta? Lo encuentran beneficioso, porque según muchos piensan, escuchen bien, según muchos piensan, es la voluntad de Dios, o Dios los está probando. Entonces, si yo estoy enfermo, que Dios me está probando. Le hago una pregunta, ustedes que son padres, o que ustedes en algún momento fueron hijos, su padre le ocasionaba daño para probarle, para que ustedes probaran cuánto los amaban. Su padre los castigaba, le hacía daño, los privaba para que ustedes mostraran cuánto lo amaban. No, ¿no es cierto? Los que tuvimos el privilegio de tener un padre, mi padre se sacaba el bocado de la boca para dármelo a mí. ¿Y sabéis lo que dice Dios? Que es 100% mejor que ese padre carnal que yo tuve. Por tanto, si mi padre carnal nunca me ocasionó daño para que yo le probara cuánto lo amaba, menos lo va a hacer Dios, nuestro Padre Celestial. Así que todos aquellos que dicen, es que Dios me está probando, están equivocados, están engañados por el Dios de este siglo. Es el diablo el que los tiene cautivos en prisiones espirituales.
Porque según muchos piensan en la voluntad de Dios, o Dios lo está probando. Olvidan las promesas de nuestro Padre y del medio que proveyó por medio de Jesucristo, su Hijo primogénito, para hacernos disponible nuestra protección y sanidad total y completa. Y que además al cumplir la ley del diezmo, Él abrirá las ventanas de los cielos. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:11. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:12. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Te imaginan que gente que a ustedes les rodea deseen tener la vida que ustedes tienen? Nosotros deberíamos ser los luminares en este mundo, ser la sal de la tierra. Pero muchos que se dicen creyentes transaron estos principios, escuchando a espíritus engañadores, a obreros fraudulentos, a lobos rapaces que usaron con astucia las artimañas del error. Muchos cayeron en el lazo del adversario a no cumplir esta ley del diezmo, recibiendo consecuencias. Pero nuestro Padre, por su gran amor con que nos amó, mostró misericordia y nos dio juntamente con la tentación la salida. Nos hizo disponible el perdón y el poder restaurar comunión con Él, y tal como el Hijo pródigo recibir la brisa fresca y volver al Padre que nos recibirá con gozo y hará fiesta. Cuando entendamos esto, nos será fácil aguzar nuestro oído espiritual para oír lo que el Padre nos revela, y nuestros ojos podrán ver espiritualmente lo que nos rodea. Y como habíamos sido engañados, llevándonos a robar a Dios en nuestros diezmos y ofrendas. Por tanto, estábamos sufriendo las consecuencias en nuestras vidas por nuestro accionar. Pero cuando oímos claramente como Dios clamaba, volveos a mí, fueron abiertos nuestros ojos. Proverbios 1:21. Clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Y los burladores desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? ¿Se acuerdan lo que era ciencia? Información de Dios al hombre por medio de la manifestación del Espíritu Santo por revelación divina. Ahora entienden, ¿y los insensatos aborrecerán la ciencia? ¿Cuántos religiosos que tienen cauterizadas sus mentes cuando ustedes le enseñen Malaquías van a decir, momentito, eso es Antiguo Testamento, pero yo en mi ceremonia toco cuerno, en mi ceremonia danzo porque David danzaba, en mis ceremonias yo grito amén y aleluya porque, ¿entienden? ¿Por qué hacen ciertas partes del Antiguo Testamento y se niegan a creer otras partes? Porque es religión, porque están siguiendo mandamiento de hombre. Hay muchos que les gusta hablar de Yahweh, Yeshua. Créanle a Yeshua cuando él dijo que era el Hijo de Dios. Créanlo, no es Dios. Créanlo cuando Yahweh dijo desde los cielos, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Créanlo. Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Estamos hablando de Proverbios. Antiguo Testamento, mira lo que Dios promete. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Ese es el propósito de manifestar el Espíritu de Dios. Que Dios nos va a estar hablando por medio de ese Espíritu que ha depositado en nosotros. Nos va a estar dando información de Dios, nos va a estar dando sabiduría de Dios para llevar adelante la tarea. Se entiende ahora la importancia fundamental de renacer del Espíritu de Dios, de ser bautizado con el bautismo espiritual que Dios promete por medio de su Hijo Jesucristo. Marcos 1:6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Hay otras religiones que no comen carne, que no comen esto, que no comen lo otro, y muchas veces se basan en este versículo. Pero recuerden, Juan Bautista había sido dedicado para ser nazareno, que era un estilo de vida y un estilo de compromiso para vivir.
Nosotros no somos nazarenos, somos hijos de Dios. Entonces todo lo que Dios cree es bueno y bueno en gran manera. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. ¿Lo creen? Siempre hago esta pregunta. ¿Lo creen? Marcos 1.7. Y predicaba diciendo, estamos hablando de Juan Bautista, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿Por qué siguen creyendo en el bautismo de Juan y no creen que tras él venía uno más poderoso y que Juan no era digno de desatar encorvado la correa de su calzado? ¿Por qué no lo creen? ¿Por qué se siguen metiendo el agua? ¿Entienden cómo han sido engañados? Marcos 1.8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces, como yo creo que Jesús es Dios, no me puede bautizar en Espíritu Santo. Como yo creo que Jesús es Dios, no puedo llegar al Padre porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. ¿Entienden ahora? Si yo creo que es Dios, tengo un ídolo, ¿puedo llegar a Dios teniendo un ídolo en mi mente? No puedo. Marcos 1.8 nuevamente. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Vayamos a Apocalipsis 3.6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se acuerdan lo que eran las iglesias? Los llamados. Ese remanente fiel, nosotros somos la iglesia. No es un lugar físico, no es un edificio. Nosotros somos la iglesia, los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sabemos que al hablar de iglesias, eclesía es iglesia, asamblea. Se está dirigiendo a nosotros los llamados, los renacidos del Espíritu de Dios. Levantaos, pueblo de Dios, despertad y seguid este ejemplo. Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Lucas 15:21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lucas 15:22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Dios muestra con este pasaje un orientalismo, que es un símil de lo que está disponible para nosotros. Sacad el mejor vestido. Para nosotros se nos hizo disponible una armadura espiritual completa. Poned un anillo en su mano. El anillo es señal de autoridad. Nosotros tenemos las arras del Espíritu y el mandato de Dios de ser sus embajadores. Calzado en sus pies. Nosotros tenemos calzado nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Efesios 6:15. Dios nos dice que lo probemos, hagámoslo con un corazón comprometido, honesto, confiando plenamente que Él es fiel, que es fiel el que prometió. Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Diezmen, compartan abundantemente de los bienes con que Dios les bendice. Hágalo con un corazón alegre, sin miedo y sin dudas. 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El mejor ejemplo de un dador que no estaba alegre fue ese matrimonio que vendieron una casa y pusieron una parte solamente a los pies de Pedro. ¿Se acuerdan lo que ocurrió? Los dos murieron. Y estamos en el periodo de gracia. Estábamos en el periodo de gracia desde ese tiempo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Es que yo voy a diezmar porque necesito plata. Entonces, para que Dios me abra las ventanas del cielo, yo voy a diezmar porque no es la idea.
Yo voy a hacer el diezmo y voy a llevar adelante el diezmo, porque es un mandato, es un mandamiento de Dios. Yo no quiero robarle a Dios. Ahora, si lo hago de corazón alegre, si lo hago sin miedo, sin dudar, entonces podré ver la bendición de Dios. Porque si yo estoy ciego y estoy diezmando para que Dios me dé más, oye, Dios me puede estar dando salud y yo no la voy a ver, pues si yo quiero plata. Yo voy a ver que mi esposa parió bien a un niño sano. No, pues que yo quiero plata, pues no es, bueno, es una bendición, pero yo quiero plata. ¿Entienden ahora? La bendición de Dios se manifiesta de muchas maneras. Acuérdense, la mujer de Sarepta no se le terminó la harina ni menguó el aceite. Esa es la bendición de Dios. 2 Corintios 9:7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amados de Dios, si no confían en sus liderazgos para la buena administración de los diezmos y ofrendan, pregúntenle a Dios qué hacer con ellos y guárdenlos. Guárdenlos aparte en espera de que Dios muestre en qué usarlos. No tengan miedo. El miedo, la duda y el temor son los frentes del adversario para evitar que manifestemos en nuestra vida primeramente el poder que hemos recibido de nuestro Padre. Llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si la plata y el oro son de Dios, ¿entienden ahora? Al César lo que es del César, yo le pago impuestos al César, yo estoy alimentando un gobierno por medio de mis compras que van con IVA, con impuestos. Entonces, para con Dios también tengo que hacerlo. ¿Por qué para con el mundo yo corro a cumplir con esa ley y no corro a cumplir la ley de Dios? ¿Por qué no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El Hijo de Dios lo enseñó. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Filipenses 2:6. El cual siendo en forma de Dios no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:10. Porque en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:11. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mi Señor y mi Señor me enseñó al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, y Dios me enseña que el diezmo le pertenece y que yo no lo debo robar, porque el oro y la plata le pertenecen a Él y me está pidiendo solamente el 10%. Dios les bendiga abundantemente en el nombre de Jesucristo, su amado Hijo. Practíquelo con un corazón alegre, practíquelo sin miedo, sin dudar, no esperando nada, no esperan recibir nada. Cuando ustedes miren hacia atrás, transcurrido el tiempo, verán dónde estaban y dónde están ahora. Dios les bendiga, un fuerte abrazo y nos estamos viendo en los caminos del Señor.